Compañeros, buenos días. En primer lugar, les quiero dar las gracias por aceptar esta importante misión. El día de hoy vamos a tratar el tema de las fobias específicas. Para contextualizarlos un poco, estos son trastornos de ansiedad, los cuales se caracterizan por un miedo intenso a un objeto o a una situación. Se conoce que la mayoría de estas fobias se adquieren durante la infancia. El caso que les traigo el día de hoy es el de una consultante, la cual presenta un miedo exagerado a las alturas. Esto se le denomina acrofobia. Un dato curioso que les puedo dar acerca de esta fobia es que una de cada 20 personas está diagnosticada y es de las fobias más comunes. Para entender un poco más acerca de las fobias, cómo se adquieren y cómo se mantienen, les voy a hablar acerca de la teoría bifactorial de Maurer. Esta se da en 1939 con el fin de explicar la conducta de evitación o de escape frente a estas situaciones de las fobias, donde los miedos son adquiridos por condicionamiento clásico, es decir, cuando el paciente siente miedo frente a un estímulo aversivo, y mediante el condicionamiento operante, cuando el paciente presenta conductas de evitación, de escape o de refuerzo negativo. El día de hoy les traigo el caso de Greta. Ella es una paciente de 22 años, la cual fue diagnosticada a los 19 con acrofobia, y ella presenta síntomas de ansiedad y de miedo profundo cuando se encuentra en superficies a grandes alturas. Y todo esto debido a una experiencia previa que tuvo cuando niña en un balcón. Ok, entonces en el caso de Greta, ella siente miedo condicionado hacia las alturas. Se podría adquirir o por diferentes cosas, como por sesgos cognitivos de pensar a cada rato que algo malo le va a pasar, que está en peligro potencial. Pero como nos mencionaste, Cami, o sea, en el principio de este caso, Greta, además de pensar esto, tuvo una experiencia previa desagradable en un balcón pues, con una altura considerable. O sea, eso nos explicaría cómo la adquirió. Ahora, para mantenerla, ella debió presentar una conducta de evitación o escape frente al estímulo condicionado, manteniendo su fobia por condicionamiento operante, como tú dijiste con la teoría bifactorial. Exacto, pero ¿de qué forma podríamos explicarlo? Tal vez un poco más sencillo para que ella lo entendiera. Pues en términos más simples, Greta, al encontrar una forma de eliminar esa sensación negativa causada por el estímulo condicionado, incrementó la probabilidad de repetir esa acción en todas las situaciones que lo vea necesario, pues ya que al eliminarse el estímulo aversivo, su conducta aumenta, típico del refuerzo negativo. O sea, pero tendrías que hablarme más, ¿es escape o es evitación? Ok, les voy a hablar acerca un poco más del caso en específico para que ustedes lo entiendan. Greta es una paciente de 22 años. Como les comentaba, a los 19 años fue diagnosticada clínicamente con acrofobia. Ella es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Bogotá. Me comentó que ella no tiene claro un recuerdo de en qué momento adquirió esta fobia, pero sí tiene ciertos como rasgos, ciertos sesgos de imágenes en donde ella no podía estar en ninguna superficie, en ningún balcón o algo que contara con alturas considerables, más de 7 metros. Cabe resaltar que por más de que Greta cuenta con un diagnóstico, ella no ha recibido ningún tipo de tratamiento. Ella dice que el mejor tratamiento es que ella evita los lugares altos y no sube a ellos. Ok, o sea, en este caso, la respuesta condicionada de miedo se generó en el balcón y ni porque le paguen va a volver a poner un pie en una situación similar. Pero lo malo es que no solamente va a evitar a toda costa los balcones, sino también cualquier otro lugar donde pueda sentir la realidad de la altura, como por ejemplo, no sé, Monserrate, una terraza alta, ni siquiera se va a poder perdón, ni siquiera se va a poder acercar a una ventana. em, pues no sé, Greta, en lugar de discriminar el estímulo, hizo una gradiente generalización. Es decir, los estímulos incondicionados que nunca tuvieron nada que ver con el condicionado original, los generalizó volviéndolos todos condicionados, respondiendo de la misma forma que es con el miedo. Muchachos, recuerden que para poder ayudar a Greta, para mí la terapia más viable sería la terapia de exposición por realidad virtual. Primero debemos preguntarnos cuál sería el efecto de dicha terapia sobre el miedo a las alturas, ya que con esto miramos qué impacto tiene exponerla a la terapia. Por otro lado, necesitamos determinar si hay algún efecto de la terapia con realidad virtual sobre la acrofobia. Acá introducimos las variables, todo con el fin de saber qué vamos a manipular. La variable independiente es la cual manipulamos, sería la terapia de exposición a partir de realidad virtual, y partiendo de esta, mediremos la variable dependiente, la cual es la conducta de habitación por miedo a las alturas.
Finalmente, podemos llegar a la conclusión que la terapia con realidad virtual tiene un efecto significativo sobre las personas que padecen de acrofobia. Esta podría ser nuestra posible hipótesis, muchachos, basándonos que dicha terapia favorece la disminución de muchas fobias según teorías y estudios. Exacto, o sea, la mejor técnica de exposición sería mediante la realidad virtual para asegurarle al paciente que no le va a pasar nada en una situación de temor y sin estar en riesgo. Si lo hiciéramos de otra forma, afectaría el tiempo y otros factores, pero lo más probable es que el paciente desarrollaría acciones que neutralicen los efectos de la exposición, quizás con otras conductas, no solo con la original de evitación. Así que tenemos que enfocarnos en extinguir, y aunque esto no elimina por completo pues, el aprendizaje, tendríamos que bajar la curva de aprendizaje con su conducta de evitación. Obviamente, Cami, le tienes que hablar de la recuperación espontánea que va a padecer a lo largo del tratamiento o después de este. La idea es dejarle claro a Greta que el miedo nunca se le va a olvidar, pero va a aprender a controlarlo y a vivir en armonía con la altura, con las alturas. Así que me parece buena idea la terapia de realidad virtual. Estoy de acuerdo contigo. Listo, me parece. Listo. Totalmente de acuerdo. Ok, pues chicos, me parece muy oportuno el hecho de que estemos hablando de este tema, ya que yo hago parte de un estudio explicativo experimental. ¿En serio? ¿Y ahí cómo se maneja el tema de la muestra? Precisamente de eso les quería hablar. Lo que queremos es que la muestra no sea aleatorizada, ya que queremos que la persona tenga un diagnóstico de acrofobia. Ah, igual que Greta. Exacto. Además queremos hacer una medición pre-test y post-test y estuvimos indagando y la mejor manera de realizarlo era teniendo un grupo control y uno experimental. Pero la verdad, pues aprovechando que estoy aquí con todos ustedes, quería saber si alguno estaba más familiarizado con los temas de diseños porque la verdad estamos poco orientados al respecto. Y pues según lo que acabo de escuchar, me parece que Greta cumple con los criterios que tenemos de inclusión y exclusión, ya que pues son diagnóstico con acrofobia, que sea colombiana y que sea mayor de edad. Y los de exclusión, según tengo entendido, no tienen ninguna enfermedad cardíaca ni ningún trastorno neuropsicológico, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Greta cumple con todos los requisitos que tú nos acabas de mencionar. Ok, pues chicos, no sé si quieran que nos reunamos en unos días para traerles a mi compañera y que les pueda hablar más al respecto del experimento y así pues poder ayudar a Greta. Listo, perfecto, muchachos. Respondiendo a la inquietud que tenía Juan Pablo, yo les puedo asesorar con el tipo de diseño que podríamos elegir. Entonces, pues la próxima semana nos vemos y así elegimos el más óptimo. Me parece Listo. Listo, gracias. Chao, La reunión. chicos. Buenas tardes, muchachos. Gracias por asistir de nuevo a la reunión. Aquí les traigo a mi compañera Jennifer, con quien estoy haciendo el estudio. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jennifer. Como bien saben, bueno, hago parte del estudio. Yo les voy a hablar sobre los instrumentos. El instrumento que yo escogí fue la escala de estrategia de coping modificada. Este instrumento busca medir estrategias de afrontamiento que tengan relación con el estrés, las emociones y la solución de problemas. En este se encuentran 14 escalas de estrategia de afrontamiento en las cuales nos servirían en nuestro caso la escala de evitación tanto comportamental y la cognitiva, donde se podría o podríamos identificar realmente que los participantes, pues como los participantes actúan, piensan en el momento de tranquilizar esas emociones y quizás los pensamientos negativos frente a situaciones de ansiedad, como lo son las alturas. Como bien saben, cualquier instrumento es súper importante las propiedades psicométricas y en esas está la confiabilidad que tiene un puntaje superior de 0,7, es decir, que tiene un nivel de error poco y que exactamente se validó como en Colombia como tal con 69 ítems y 2 escalas del coeficiente alfa de Cambridge que este da la posibilidad de coger todas las combinaciones posibles sacando un promedio que en este caso sería de 0,847 con una varianza de 58%. Esta sería adaptada a la población adulta y, como bien les dije, a población colombiana. Es perfecta. Ok, Jen, podrías contarnos un poco más acerca del procedimiento que vas a llevar a cabo con Greta? Como bien sabemos, el procedimiento tenemos que hacer una selección de participantes teniendo en cuenta la edad y el nivel de acrofobia que tienen, que cumplan criterios de exclusión. Es importante que no tengan enfermedades como lo son, digamos, pues, enfermedades cardíacas y trastornos psicológicos.
También es importante presentar el consentimiento informado. Esto puede definir como qué grupo es experimental y qué grupo es control. Y el no ser una muestra aleatoria, nosotros podemos identificar que ambos grupos de evitación, como son la conductual y la cognitiva, podemos aplicarlos a nuestra variable independiente, que es la terapia de exposición de realidad virtual, en el grupo experimental como tal, donde serán expuestos 3 niveles como tal de simulados. El primero es que la persona, el paciente, está en una tabla de madera con una altura moderada. La segunda es que el paciente se encuentra en un balcón en un 10º piso. Y la tercera es que el paciente está en los últimos pisos de un rascacielos en la ciudad de Nueva York. Todo esto con el ambiente simulado. Ven, y una pregunta, ¿ustedes cómo sabrán que hubo efecto entre los grupos? Ok, es una muy buena pregunta, ya que esta solamente se contesta con solo datos estadísticos y verificación estadística. Tenemos 2. Como tal, para mirar las diferencias entre el grupo pretest y posttest, podemos utilizar, si son datos normales, la prueba T, y si son datos anormales, podemos utilizar la prueba de Wilcoxon con muestras, pues, como les dije, no normales. En la parte, digamos, de estadísticos significativos, si son los datos normales, podemos hacerlo con ANOVA de medidas repetidas, y si son datos no normales, podemos hacerlo con Kruskal-Weiss, que se utiliza como tal 3 o más muestras independientes, pero eso también depende mucho de los datos que tengamos. ¿Consideraciones legales que respalden la salud y el bienestar de los participantes? Sí, claro que sí, las hay. Las consideraciones legales que tenemos o consideraciones éticas se acobijan en la ley 1090. Específicamente vamos a usar 3 artículos. El 13, que ya habla del código deontológico y bioético de la conducta reglamentaria del psicólogo, para para ayudar a tomar decisiones, y el artículo 33 y 34, que se centran en los deberes del psicólogo frente a los usuarios, sin rehusarse a atender a nadie y para manifestar una buena relación psicólogo-paciente. Perfecto, muchachos. Tienen razón al mencionar todos estos aspectos fundamentales, pero recuerden también que es muy importante tener claro el diseño en el cual vamos a trabajar, como les había mencionado anteriormente. Tienes razón, Juan David, pero el problema es que existen muchos tipos de diseños. ¿Ahora qué hacemos? No se preocupen, cuando están en la universidad, la profesora me enseñó muy bien a poder observar y analizar cada diseño. Inicialmente les recuerdo que existen fuentes de invalidación interna y externa, en donde en las internas podemos encontrar historia, instrumento y selección, entre otras. Y por la parte de fuentes de invalidación externas, podemos encontrar la interacción de la administración del test y la prueba experimental, o los dispositivos reactivos, entre otros. Solo que tengo un pequeño problema. Después de analizar y revisar cada uno de los tipos de diseño, puede descartar varios, ya que no nos funcionan porque pues no cubren o no trabajan todas las fuentes de invalidación que necesitamos en este caso. Pero me quedaron 3 que pues nos podrían funcionar. El primero es las muestras cronológicas, el segundo es el diseño de grupo control no equivalente y el tercero es el grupo control pretest posttest. ¿Me podrían ayudar a seleccionar cuál de estos 3 diseños es el que nos serviría? Claro, Juan David, ya con solo 3 diseños me queda más fácil ayudar a elegir entre todos nosotros cuál es el que nos funciona. Primero les aclaro que yo conozco un compañero que también padece de acrofobia y él podría hacer parte del grupo control, y la consultante de Camila la tendríamos para el grupo experimental. Perfecto, Esteban. Tu amigo nos serviría bastante para el experimento. También recuerdo muy bien que en mi clase de métodos 2 entendí que el diseño de grupo control pretest y posttest, aparte de controlar casi todas las fuentes de invalidación que necesitamos, tiene selección aleatoria. En este caso no nos serviría para nuestro trabajo, ya que nosotros elegimos nuestra población a conveniencia, por ende no trabajamos aleatoriedad. Tienes razón, Esteban, ya lo recordé. Entonces ya sabemos que el diseño de grupo control pretest posttest queda descartado en este caso, pero nos quedan los diseños de muestras cronológicas equivalentes y el diseño de grupo control no equivalente. Muchachos, el diseño de muestras cronológicas equivalentes no nos sirve, ya que nosotros en el estudio lo indagamos y llegamos a la conclusión de que no era óptimo, ya que no tiene grupo control, y al no tenerlo, pues no podemos observar si la aplicación del experimento fue óptima y no se puede evidenciar los cambios significativos que hubieron. Perfecto, entonces el diseño que les funciona en este caso es el diseño de grupo control no equivalente, ya que este cumple pues con todas las fuentes de invalidación que necesitan, trabajan con un grupo control y no requiere de una selección aleatoria con los participantes.
Sí, pues yo la verdad creo que ya estamos perfectos, ya la investigación está más que lista, así que muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta a nosotros, esperamos éxitos en su investigación y pues nada, esperamos información de Greta. Muchas gracias a todos por toda su contribución y pues gracias por su gran ayuda.